En el siguiente video, el dueño de una bodega comenzó a escuchar ruidos extraños en su local. Mientras buscaba el origen de estos sonidos con su cámara en mano, captó algo inquietante. Dentro de la tienda. Parece que aquí no es. Se vieron acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos, vengan. ¿Lo viste? Al revisar la grabación en cámara lenta, el hombre se da cuenta que una figura extraña se asoma brevemente detrás de una pared y parece mirarlo directamente desde la oscuridad antes de desaparecer. Entonces, ¿podrá ser esta evidencia de alguna entidad observando a este hombre? Déjame tu opinión en los comentarios. Durante una noche, madre e hija se encontraban saliendo de una función de circo cuando escucharon a los perros del lugar ladrar fuertemente, lo cual les llamó mucho la atención ya que no se encontraba nadie más allí, por lo que decidieron empezar a grabar, y esto fue lo que captaron. Plebes, acabó la función, andan los perros ladre y ladre acá afuera porque dicen que después de las 12 se aparece una señora que no sé qué, de blanco, que fue cadenas, pero nosotras ahorita vimos a los perros y empezamos a oír ruidos y aquí andamos grabando. Ay no, ese es un perro. Torrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de Sí, dónde? salió de ahí del monte. Mira. A ver. Ay, mira. Ay, no mames. Ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Ay, Uy. No mames. Ay, no. Ay, no chingues. ¿dónde? Mira. Mira. Uy, está gritando. No mames. No chingues. Mira, Se perdió. es que está oscuro. A ver, Ay, va. mira, se mira. Sí. Entre los, Pero se pierde. entre los árboles, mira. Ay, no. Podemos observar cómo a lo lejos se encuentra una figura con forma humana. Según ambas chicas, podría ser el espíritu de una mujer que deambula por el lugar, arrastrando sus cadenas, entidad que ya ha sido vista por muchas personas durante la madrugada. Esto se refuerza cuando escuchamos claramente cómo lanza desde lo lejos unos fuertes lamentos. ¿Y tú crees que esto se trata realmente de un alma en pena? Escribe tu opinión en los comentarios. Durante una noche, un guardia de seguridad experimentó un extraño sonido mientras realizaba su turno, por lo que decidió grabar para tener evidencia, y esto fue lo que captó. ¿Escucharon? Al inicio pensó que podía ser una mujer pidiendo ayuda, pero al ver que el lugar estaba completamente vacío y desolado, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Y tú, cuál crees que fue el origen de aquellos sonidos? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Lucía. Ella no suele subir contenido relacionado a lo paranormal, pero un día, mientras estaba con sus mascotas, pasó esto. Son las 4 de la mañana y no me puedo dormir. Siento miedo, escucho ruidos raros en el living y no me animo a ir para allá. Si los ruidos extraños no fueran suficientes, vemos cómo aquella estatua cambia de lugar rápidamente, dándonos a entender que aquella noche Lucía no estaba completamente sola. Además de sus mascotas, algo más la acompañaba. ¿Y tú,
¿Crees que captó un fenómeno paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, conocemos a un joven que se acababa de mudar desde la ciudad al cerro. Desde que llegó a su nuevo hogar, afirma haber presenciado varios sucesos inquietantes que no logra explicar. Dejemos que él mismo nos lo cuente. El verdadero terror es vivirte en una casa de cerro, o sea, del centro de la ciudad, a venir al cerro. Yo cierro todo con seguro y son de las unas reglas que tienes que tener. Mi papá y yo hemos visto varias cosas raras, no solamente digo mi papá, yo y toda mi familia hemos presenciado, escuchado y visto varias cosas raras en las casas que literal están en la punta del cerro. Y te lo digo porque antes vivía en el centro de la ciudad y me vine a vivir acá. La primera regla es cerrar todo bien, ventanas con cortinas, puertas, aunque sean las del baño y de la calle, cerrar con seguro. La segunda es tener un crucifijo como este que estoy mostrando porque así nos protege y nos sentimos protegidos. Cerrar bien las puertas aunque sean del patio. También yo tengo varios santos y son los que nos han ayudado. Bueno, la otra vez yo fui con mi papá, digamos, a un poquitito más arribita de mi casa y empezamos a ver bolas flotantes de fuego, los cuales nos paniqueamos mucho, y gritos de mujeres. Muchos se preguntarán por qué cerró también la puerta del baño. Es porque también hay un espejo y digamos que hay portales. Nosotros fuimos a reportar estos a sacerdotes, pero nos dicen que es muy normal que aquí se escuchen porque hay un panteón. Entonces, más que reglas son estas precauciones. Yo la verdad yo me bajé para abajo porque escuché que los perros estaban aullando y alguien como intentaba abrir la puerta. La verdad aquí se nota mirar una sombra. La verdad sí me asusté demasiado, pero también lo que me llamó mucho la atención fue que afuera había una vela y yo ni siquiera tengo velas afuera en el patio, porque como para qué las voy a querer en el patio. Yo miraba muchas cosas raras como estos ojos. A lo mejor me van a decir que estoy loco, pero es que yo no tengo perros ni ningún animal. Por decir, aquí afuera yo no tengo ningún animal ni un perro. Yo estaba con el flash y todo, y de todas maneras se seguía mirando la vela. Aquí pude captar más que nada un lamento y espero que lo escuchen. A mí siempre me calman las mañanas, que son como un poquito las más soleadas, y pues la verdad son las reglas que están acá. Una noche, al llegar a casa después de un día de trabajo, decide grabar un video para sus seguidores, pero esta vez con un objetivo claro: demostrar con pruebas que todo lo que nos dijo en los videos anteriores era real. Y es que en verdad, para los que no me creían que vivo literal en el cerro, en donde estaba la ciudad, yo aquí ya llegué en la noche, llegué cansado, llegué con una espinita, entonces cerré todo con candado por adentro y por afuera. Aquí ya estaba tendiendo mi cama y en eso me acordé que tenía una videocámara que puede grabar pues técnicamente en la noche todo, con los ojos brillantes y todo. Se me ocurrió una idea a la cual no sé si yo estoy desafiando. Este es el baño y muchas personas me dijeron que porque estaba cerrado con llave y que luego qué iba a hacer si me daban ganas de entrar al baño. Pues mira, la verdad cada quien aquí tenemos pues un baño en nuestro cuarto, entonces no es tanto como ese problema, pero en este baño usualmente por este espejo es donde se escuchan más cosas. Obviamente puse luz, cámara y acción y la dejé aquí toda la noche, y pues más que nada vamos a estar viendo el día de mañana pues qué es lo que logra captar. Yo aquí cerré todo bien porque como les digo que esto tiene portales y casi siempre se escucha que azotan la puerta de la regadera. Me da miedo y por eso la voy a estar poniendo, y pues ya aquí ya la voy a empezar a cerrar con seguro. El miedo no solo ha invadido al joven, sino también a toda su familia, y con el paso del tiempo se vuelve más intenso. Algunos creen que lo que los rodea podrían ser almas en pena, brujas o incluso algo más oscuro. Sea lo que sea, hay algo que no se puede negar: no están solos. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? ¿Te atreverías a vivir en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Durante una noche, Pablo y su amigo paseaban por una calle solitaria, mientras transmitían todo su recorrido en vivo. Todo marchaba con tranquilidad hasta que escucharon algo que los dejó inquietos. Atentos. Se escuchó esto en live. Pero aquí vamos otra vez donde pasan esos de la moto. Ya no. La moto. Ya no. La moto. Ya no.
Ahí estábamos. ¿Se escucha un grito? Sí. Caminamos y no subimos. Si escuchamos algo, nos subimos por allá. Pero la banqueta. Es que a mí me dan miedo esos del amor. Es como hace la nadie de película. Ay, cállate. Ambos amigos, al no saber cómo reaccionar ante el extraño lamento, decidieron cortar la transmisión y volver a casa para su seguridad. ¿Y tú, qué crees que haya sido lo que captaron? ¿Por hacer acaso esto el lamento de una entidad que deambulaba por la calle? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Durante la madrugada del 13 de mayo, Susie captó algo impactante a través de la cámara de seguridad de su domicilio. Observa atentamente. Según el video, la camioneta logra moverse sola a pesar de que no había nadie. Algunos usuarios piensan que fue por una falla mecánica. Sin embargo, lo que más desconcierta es que al estar en una calle con pendiente, el vehículo debería haber bajado, pero hizo todo lo contrario. ¿Y tú, crees que la cámara captó un incidente paranormal o tiene alguna explicación lógica? Tú decides. Este video fue grabado por una cámara de seguridad que vigilaba la piscina de una casa durante la noche. Según los dueños, no había nadie en la zona y todo estaba cerrado. Sin embargo, el sistema de seguridad los alertó por un movimiento extraño cerca del agua. Atentos. ¿Esto que aparece es un fantasma real? ¿Tú qué opinas? Oh my god. What is it? It actually looks like it's walking, doesn't it? Por unos segundos, se logra ver una figura blanca que parece flotar cerca del borde de la piscina. Simplemente se desliza suavemente hasta tocar el suelo y luego desaparece. En ese momento, no había viento ni ningún otro factor que pudiera haber activado el sensor de movimiento. Entonces, ¿puede ser esto acaso un error de cámara? ¿O es algo paranormal? Tú decides. Este hombre y su novia han estado sufriendo de fenómenos paranormales en su casa durante mucho tiempo, y a pesar de que día a día intentan acostumbrarse a las manifestaciones, las grabaciones que captan como prueba no dejan de ser realmente inquietantes. My fucking chair is moving. It's...
It's straight up moving. I don't... Maria. Maria, my chair turned. Did a whole 360. Can you not? Like, where are you? You stupid ghost. And I'm only fucking so cheery right now, not terrified because I did drink a bunch. Oh shit. Oh shit. And I got some more Trulies. Let's go. Don't do that again, bro. Here. Stop doing that. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thing. No. 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 Is this all because, dude, this is getting dangerous, bro. You're gonna cut yourself. You need to be careful. I took a shot. Do you guys see that? I took a shot. Above, below, around, all the fuck around. I was laying in bed watching some fucking goddamn shit. This turned off. Then I went to go grab a drink, and for some fucking... Are you fucking joking? Can you please fucking stop? Do you see? Okay, so all those chips got knocked over. You pick them up. How about that? You fucking do that. You fucking joking me? As you can see, I put it back on his fucking thing. I'm about to go lay it back down, and I'm gonna hope to God that nothing fucking does any weird shit, because I feel like there's weird shit right there. But at the same time, it could be friendly. Oh God, now look at me. I'm starting to sound like a fucking weirdo. You got weirdos and shit like that? I'm gonna take another shot. Hold on. Okay, move that. Do you see that? What? A pesar de lo inquietante y peligroso que podrían resultar estas manifestaciones, parece que esta entidad no busca hacerles daño a esta pareja, ni mucho menos a este hombre. O bueno, esperemos que se mantenga de esta manera. No tenemos mucho contexto sobre el origen de esta casa, así que por el momento, la historia detrás de esa entidad sigue siendo un misterio. ¿Y tú, cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.